Hay una frase que se escucha seguido en el mundo del fútbol. Una de esas frases que todos repiten sin pensar demasiado en lo que significa. El técnico tiene que ganar tiempo. La dicen los comentaristas cuando el equipo pierde. La dicen los directivos cuando quieren evitar una decisión incómoda. La dice la prensa cuando no quiere comprometerse con una postura. Y en el caso del Club América en este Clausura 2026, esa frase se está usando exactamente de esa manera, para evitar decir en voz alta lo que en los pasillos de Cuapa ya todo el mundo sabe. André Jardiné va a salir del América. No sé si va a ser esta semana, no sé si va a ser este mes. Pero lo que sí sé, porque llevo 20 años cubriendo este club y porque hablo con gente que está adentro de la institución, es que la pregunta ya no es si el técnico brasileño va a continuar al frente del primer equipo. La pregunta es cuándo el América va a tomar esa decisión. Y esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia entre el sí y el cuándo, es exactamente lo que ningún medio mexicano se está animando a plantear con claridad. Bienvenidos a El Cronista Azul Crema. Soy Javier Morales. Y hoy les cuento lo que la prensa oficial del fútbol mexicano ya sabe, pero no se atreve a decir. El pasado sábado, el América perdió 1-4 ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un resultado que, visto en el marcador, ya es difícil de procesar para cualquier seguidor azul crema. Pero lo que ese marcador no te dice, lo que tienes que buscar por tu cuenta para entender el tamaño real de lo que pasó, es el contexto histórico de ese número. En los 67 partidos anteriores a ese sábado, el América no había recibido 4 goles en un mismo partido. 67 partidos. Eso es más de un año y medio de fútbol. La última vez que el América había encajado 4 goles en un mismo encuentro había sido en el Apertura 2024. Y en esa ocasión, el resultado provocó análisis, titulares y discusiones que duraron semanas. Esta vez, después del 1-4 ante Tigres, la respuesta institucional fue diferente, más contenida, más cuidada, más calculada. Y eso me dice más sobre el estado del América en este momento que cualquier estadística de pases o porcentaje de posesión. Y no, lo más grave de lo que pasó ante Tigres no es el marcador. El dato que ningún medio está contando, el número que encontré cuando me puse a revisar el rendimiento del equipo en las 8 jornadas del Clausura 2026, con la frialdad de alguien que no está buscando justificar ni atacar, sino simplemente entender, es este. El América, con 11 puntos después de 8 jornadas, está registrando uno de los arranques más débiles de los últimos 12 años en la historia del club dentro de un torneo corto. 3 victorias, 2 empates, 3 derrotas. Y con un plantel que la directiva y el cuerpo técnico presentaron en enero como el más completo y competitivo que el América ha tenido en años recientes. Necesito que se sienten con ese contraste, porque es el corazón de todo lo que les voy a contar hoy. El América llegó al Clausura 2026 con un plantel reforzado específicamente por pedido de André Jardiné. Rodrigo Dourado, mediocampista central traído desde el Atlético de San Luis, fue una solicitud directa del técnico, que ya lo había dirigido anteriormente, y que garantizó que sería la pieza que el mediocampo necesitaba. Rafael Veiga, mediocampista ofensivo proveniente del Palmeiras, otro nombre que Jardiné puso sobre la mesa de negociación como condición para seguir adelante con el proyecto. Vinicius Lima y Thiago Espinosa completaron un bloque de refuerzos que, en su mayoría, llegaron con el respaldo personal del entrenador. En el fútbol profesional, cuando un técnico pide jugadores específicos, está firmando un contrato implícito con la institución. No un contrato de papel, uno más importante, un contrato de resultados. Dice, dame estos jugadores y yo me hago responsable de lo que pase después. Jardiné pidió, el América pagó. Y lo que se vio ante Tigres fue un equipo sin ideas claras en los momentos decisivos, con refuerzos que todavía están buscando cómo encajar en un sistema que no termina de definirse, y con un marcador final que esta afición no merecía ver en el Estadio Ciudad de los Deportes. Eso no es una crisis de resultados. Eso es una crisis de responsabilidad. Y en el América, la responsabilidad siempre termina en el mismo lugar. Quiero ponerles en perspectiva lo que significa un arranque así para un club de la dimensión del América, porque sin esa perspectiva, los números son solo números en una tabla. El Club América no es simplemente el equipo más popular de México. Es la institución con la nómina más alta de la Liga MX. Es el club con mayor infraestructura, con mayor visibilidad mediática, con la base de aficionados más grande del país. Cuando el Atlas tiene 11 puntos en 8 jornadas, es una mala racha. Cuando el América tiene 11 puntos en 8 jornadas, es una crisis institucional. El estándar es diferente porque los recursos son diferentes, porque la historia es diferente, porque la exigencia que viene con el escudo azul crema
no tiene comparación en el fútbol mexicano. Y André Jardiné lo sabe. Lo sabe desde el primer día que llegó a Cuapa. Lo sabe cada vez que sale al Estadio Ciudad de los Deportes y escucha a la afición exigiéndole más a un equipo que, en papel, debería estar rompiendo la Liga MX, no luchando por entrar a la zona de clasificación. Lo que pasó después del 1-4 ante Tigres fue revelador. No tanto por lo que Jardiné dijo, sino por cómo lo dijo. Asumió la responsabilidad públicamente. Dijo que la derrota fue consecuencia de sus decisiones. Prometió que el equipo va a mejorar. Son las palabras correctas. Son exactamente las palabras que un técnico profesional dice en esa situación. Y el problema real que nadie está señalando, es que son exactamente las mismas palabras que Jardiné ya dijo antes. Después del clásico perdido ante Chivas, después de los empates que complicaron la tabla. Siempre las palabras correctas. Y siempre el mismo equipo sin respuestas concretas cuando el partido importa de verdad. Suscríbete al canal si querés seguir recibiendo la información que no encontrás en otro lado. Acá en el Cronista Azul Crema hablamos sin filtros y sin intereses que proteger. Hay algo que me dijeron desde adentro de la institución esta semana y que quiero compartirles porque cambia completamente la lectura de este momento. La directiva del América, incluyendo a Emilio Azcárraga y Santiago Baños, no está solo inquieta por el resultado ante Tigres. Está inquieta por algo más profundo. La falta de señales claras de evolución en el juego. Un resultado malo es digerible. Una actuación mala es tolerable. Lo que una directiva de alto nivel no puede tolerar es no ver el camino. No ver hacia dónde está llevando el técnico a este equipo y con qué argumentos concretos va a llegar a instancias finales del torneo. Esa pregunta, ¿a dónde vamos con esto?, es la que está circulando en las reuniones internas del club. Y por ahora, según lo que me dijeron, Jardiné no ha podido responderla de una manera que convenza a todos los que necesitan estar convencidos. Agrégale a eso otro elemento que la prensa no está conectando. Diego Ramírez, director deportivo del primer equipo masculino y hombre de confianza de Santiago Baños, salió del América el 28 de enero. Hace poco más de un mes. En silencio, sin conferencia de prensa, sin declaraciones públicas elaboradas. Esa salida fue un golpe para Baños dentro de la estructura del club. Y en el mundo institucional del fútbol, cuando el hombre de confianza del presidente deportivo sale en el arranque del torneo, el siguiente movimiento rara vez tarda mucho en llegar. El América está en un momento de transición interna que la prensa está describiendo como inquietud por resultados, cuando en realidad es mucho más que eso. Es el fin de un ciclo de gestión que se está desarmando desde adentro, con piezas que se van moviendo en silencio, antes de que el movimiento más visible, el más esperado, el que todo el mundo en Cuapa ya da por hecho, finalmente suceda. Dale like si también sentís que hay algo más grande moviéndose detrás de lo que vemos en los resultados. Porque yo lo que veo no es solo una crisis deportiva, es el final de una era que nadie todavía está dispuesto a declarar oficialmente. Llegó el momento de hablarles de lo que me filtraron esta semana desde adentro del club. Información que no va a salir en los medios tradicionales, porque las fuentes que yo tengo construidas durante 2 décadas de cobertura no hablan con cualquiera, y mucho menos con cámaras enfrente. Me dijeron que en reuniones internas previas al partido ante Tigres, hubo una discusión sobre el esquema táctico que Jardiné quería implementar contra los felinos. Una variante diferente a lo que el equipo venía mostrando, con ajustes en la posición de algunos de los refuerzos brasileños. Esa variante generó debate. No un debate técnico en voz alta. En el fútbol profesional, esas discusiones no se dan con gritos. Se dan con silencios, con miradas, con la forma en que alguien sale de una sala de reuniones. Y lo que me dijeron es que hubo silencios en esa sala, que dijeron más que cualquier argumento táctico. También me confirmaron que hay un seguimiento interno muy detallado del rendimiento individual de cada uno de los refuerzos que llegaron en enero. No el seguimiento normal que siempre existe, uno más específico, más frecuente. El tipo de monitoreo que una directiva hace cuando necesita construir un expediente. El tipo de información que se recopila antes de tomar una decisión que va a necesitar justificación pública. No sé exactamente cuándo va a pasar, pero la mecánica que describe lo que me dijeron esta semana es la mecánica que precede a un cambio. Siempre es así. Primero la inquietud, luego el monitoreo, luego el análisis interno, y después, en el momento que la directiva considera estratégicamente adecuado, el anuncio. La pregunta que recorre los pasillos de Cuapa ahora no es si Jardiné puede remontar. La pregunta es si el América puede darse el lujo de esperar a que lo intente. Quiero cerrar este análisis con una reflexión que va más allá del nombre de André Jardiné, porque si se quedan solo con Jardiné va a salir, se perdieron el punto central de lo que estuve analizando durante estos minutos.
El problema del América no es un técnico. El problema del América es un patrón. Es la forma en que este club maneja sus crisis, la forma en que espera más tiempo del necesario antes de actuar, la forma en que toma decisiones reactivas cuando ya no tiene otra opción, en lugar de decisiones estratégicas cuando todavía hay margen para elegir. Lo vimos en ciclos anteriores. Lo estamos viendo ahora. El Club América tiene los recursos para ser el equipo más dominante de la Liga MX de manera consistente. Tiene la infraestructura, tiene el presupuesto, tiene la base de aficionados que puede llenar cualquier estadio del país. Lo que todavía no ha encontrado, y esta es mi lectura personal, después de 20 años cubriendo esta institución, es la coherencia institucional que convierte esos recursos en grandeza sostenida. No grandeza de torneo, grandeza de ciclo, la que define clubes grandes de verdad. Si la salida de Jardiné, cuando se produzca, viene acompañada de una reflexión seria sobre cómo se toman las decisiones en Cuapa, sobre cómo se elige al técnico, sobre cómo se construye un proyecto con horizonte de 2 o 3 años, en lugar de torneo a torneo, entonces ese cambio puede ser el inicio de algo diferente. Si no, va a ser un parche más en una historia de parches que este club se merece superar de una vez. Yo amo al América. Llevo 2 décadas siguiendo este club con la misma pasión que cualquier aficionado azul crema, con la diferencia de que a mí me tocó verlo desde adentro. Y precisamente por eso exijo más. No de Jardiné, del América, del escudo, de la institución que tiene la obligación de estar a la altura de lo que representa. ¿Cuándo va a tomar el América la decisión que ya todos en Cuapa están esperando? Déjanme saber en los comentarios. Y si creen que hay alguien específico que debería tomar el lugar de Jardiné, si finalmente llega esa decisión, quiero leer sus respuestas. Acá hablamos con argumentos, no con insultos. Los que de verdad entienden de fútbol saben que la diferencia entre opinar y analizar está en los datos que respaldan cada postura. Soy Javier Morales. Esto es El Cronista Azul Crema. Suscríbete si querés seguir adentro de Cuapa, porque lo que viene en las próximas semanas va a mover mucho más que la tabla de posiciones. Y eso, si me preguntan a mí, ya había que empezar a contarlo desde hoy.